Hoy, en la hora Clifabol, vamos a ver la importancia de acudir a un centro especializado cuando vemos estas alertas en nuestros niños. Si tu hijo no tiene contacto visual, no responde a su nombre, si tu hijo tiene aleteos, si tu hijo no señala los objetos, estas son alertas de que tu hijo puede tener un retraso global en el desarrollo. ¿Autismo? Qué importante es ver primero un proceso de intervención antes de poder llegar a un diagnóstico. ¿Por qué es de vital importancia este diagnóstico integral? Porque nos va a permitir descartar o confirmar el trastorno de autismo. ¿Pero qué es el autismo? El autismo es un trastorno de neurodesarrollo. Las dificultades van a ser nivel de comunicación, la interacción social y conductas repetitivas o de su propio interés. Y para ello, hoy tenemos nuestro equipo multidisciplinario que se encarga del diagnóstico integral, tanto en el área de neuropediatría, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología y terapia ocupacional, experto en darnos un diagnóstico asertivo. Licenciada Madeleine, un gusto de tenerla acá. Especialista en el área de psicología y especialista en lo que viene a ser el diagnóstico de autismo. Y empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Por qué es importante un diagnóstico integral para detectar o descartar un diagnóstico de autismo? Un saludo cordial para todos. Bueno, respondiendo a esta pregunta, es importante porque mientras más antes sepamos cuáles son las dificultades y si es que nuestro niño presenta una dificultad, tiene un desfase de desarrollo en alguna de las áreas, estas rápidamente se puedan intervenir porque sabemos que si es pequeñito está en proceso de desarrollo, por lo tanto es mucho más moldeable y podemos ver ya las capacidades y las que no, pues poder estimularla. Desde el área de psicología, ¿cuáles son los instrumentos especializados para justamente el diagnóstico de autismo? A22 y el ADIERE. ¿De qué se tratan estas dos evaluaciones? Estas son una evaluación dirigida a los padres de familia, que es el ADIERE, es un cuestionario de preguntas, ¿no? Y el A2 es una evaluación que solamente personas certificadas que saben manejar el instrumento pueden utilizarlo, ¿no? Estas dos están elaboradas a base del DSM-5, de la última actualización. Quiere decir que si cumple con todos los criterios, se puede confirmar un autismo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan indispensable que las personas que puedan evaluar con el A2 y el ADIERE sepan, ¿no?, el manejo del instrumento. Obviamente, Lice, estamos hablando de dos pruebas que son exclusivas y especializadas para lo que viene a ser el diagnóstico de autismo. ¿Por qué es importante tener estos resultados a tiempo? O sea, ¿qué nos permite tener este diagnóstico asertivo? Bien, por ejemplo, en un caso de confirmación de autismo, podemos ya trabajar y entender de que si tiene un pensamiento restringido, puede respetar ese pensamiento y ahora sí manejar las técnicas que se deben para poder tener una flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces comprendemos la condición y en base a esto podemos recién manejar qué tipo de técnicas, ¿no? Entonces, a veces cuando no tenemos el diagnóstico y hay unos indicadores de autismo, frustramos más a nuestros pequeños porque no estamos aceptando la condición, pues, ¿no? Lice Madeleine, ¿qué mensaje le damos a las familias bolivianas para que seamos parte de una integración adecuada con los niños con autismo? Bueno, ahora que tengo el privilegio de poder hablar a las cámaras y a cada una de las familias bolivianas, siempre he dicho yo, un corazón sano, lleno de amor, es un corazón inclusivo y esto y el amor nos provoca la motivación a querer estudiar más acerca de los diferentes tipos de condiciones, ¿no? Entonces, el querer saber un poquito más, aprender, de seguro este 2 de abril van a seguir muchos datos acerca del autismo. Chequen un poquito de esta condición y van a ver que van a poder saber cómo responder cuando se encuentren con una persona con autismo, pues, ¿no? Desde ahí ya usted, en el momento en el que está motivado de querer aprender algo nuevo de esta condición, hace mucho y ya créase una persona inclusiva. ¿Cuáles serían los tips desde el área de psicología que le damos a estos papás? Digo a estos papás guerreros que ya tienen un diagnóstico o un niño con autismo. El orden, la anticipación y la rutina. Sabemos que muchas veces los cambios en nuestros pacientes le generan una frustración. Por eso es importante que nosotros como familias, como papás, como terapeutas, manejemos una estructura y anticipemos para que esto que es frustración en el paciente pueda evitarse, ¿no? O bajarle un poquito los niveles de ansiedad en el paciente. Entonces,
como papá, un tip es que, bueno, en el día veamos qué es lo que hacemos durante el día, se lo podamos graficar y el paciente sepa de manera ordenada qué es lo que va a hacer durante el día. Y si usted va a salir y era algo nuevo, pues anticípele a dónde va a salir para que él ya vaya teniendo en la cabecita que va a ir a ese lugar, ¿no? Entonces, por eso es que decía, el orden y la rutina es muy importante. Muchísimas gracias, en verdad, por aportar desde el área de psicología en lo que viene a ser el diagnóstico integral y sobre todo en un proceso también de tratamiento. Muchísimas gracias, Lice Madeleine. Ahora recibimos a la licenciada María Fernanda Heredia, psicopedagoga, que también es parte del proceso del diagnóstico integral. Ella nos va a hablar de la importancia que tiene el área de psicopedagogía en el diagnóstico integral para descartar o confirmar un diagnóstico de autismo. Muchas gracias. Es necesario que el área de psicopedagogía esté involucrado en una evaluación integral porque necesitamos conocer el perfil cognitivo del niño o la niña o la persona que se está evaluando. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a conocer las habilidades, los desafíos, las necesidades y sobre todo intereses que involucran funciones cognitivas que son muy necesarias para cualquier tipo de aprendizaje, no solo en lo académico, sino también en el desarrollo de las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas vienen a ser parte fundamental para desarrollar muchas habilidades de la vida diaria. ¿Qué mensaje le damos a los maestros? A los maestros que sin duda tienen un desafío enorme cuando tienen un niño con autismo en aula. Bien, para los profesores sería que no nos olvidemos que lo que nos llevó a desarrollarnos en la línea de la educación es la vocación de servicio. Cuando tengamos un niño o niña con un diagnóstico de TEA o algún otro diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, recordemos nuestra vocación de servicio y qué fue lo que nos llevó a esto, para que con paciencia, con amor, qué es lo que le va a funcionar a mi niño y qué es lo que no. Y así también no solamente ayudo a mi niño, sino ayudamos a la familia. Porque un niño tiene atrás todo un mundo que vendría a ser la familia, el centro terapéutico y simplemente no rendirse. Hay mucha ayuda, aquí en Clifabol pueden encontrar mucha ayuda, acercarse, preguntar por capacitación, orientación y sobre todo eso. Desde la parte psicopedagógica, ¿cómo explicamos a los papás por qué es importante esta maestra integradora en este proceso de aprendizaje en los niños? El papel de la maestra integradora o la maestra inclusiva es fundamental porque tiene que trascender del lápiz y papel a que el niño siga desarrollando estas habilidades, lo que aprende en terapia lo pueda hacer funcional y lo pueda transferir a otro contexto más allá que el cuaderno y la mesita. La maestra integradora tiene que transferir todo esto a los contextos sociales del niño. En muchas ocasiones hay papás que se frustran, ¿no? Se frustran porque hay la maestra integradora, adaptan una malla curricular en el colegio y de pronto está esta exigencia de manera constante, que es una presión de pronto desde la parte de los procesos de aprendizaje con nosotros como padres. Y evidentemente ahí entra un nivel de frustración, posiblemente cansancio, posiblemente hay cierta angustia en los papás. Como psicopedagoga, ¿qué tipo de tics le damos a estos papás desde la parte psicopedagógica? Usemos el juego. Desde casa, yo sé que, como tú dices, están cansados, agotados, hay trabajo, hay otros hijos, hay otras necesidades. Pero es importante que en esta edad, en nivel primario, aprovechemos lo que es la estimulación a través del juego, porque no solamente va a permitir que podamos ayudar a nuestros niños a reforzar aprendizajes del colegio, habilidades cognitivas, sino también a que se pueda plantear un vínculo afectivo más fuerte, ¿no? Y asimismo los papás van a poder acercarse más y tal vez comprender, ponernos tal vez en el lado de los niños, que si a nosotros nos cuesta como adultos, a ellos mucho más, porque están presentan una condición la que no les permite comprender a totalidad el mundo que los rodea, pero nosotros sí podemos hacerlo. Ellos van a un ritmo distinto y nosotros a veces estamos muy acelerados también como adultos o como profesores, ¿no? Y creo que es importante esa calidad humana dentro de la sociedad. Lice Fernanda, le agradezco en verdad muchísimo todo lo que usted nos pueda transmitir desde la parte pedagógica. Realmente
para nosotros es un proceso de aprendizaje. Exacto. También, ¿no? Constante. Constante. Y esta formación que usted dice también, tanto para padres como para profesionales. Muchísimas gracias, Alicia Fernanda. A usted, un placer. Ahora le damos la bienvenida a nuestra fonodióloga, la licenciada Valeria Vázquez. Muchas gracias. Como siempre es un gusto participar de la hora Clifabol. ¿Qué es lo que se evalúa dentro de un diagnóstico integral para detectar o descartar un diagnóstico de autismo? Bueno, desde el área de fonoaudiología lo que se valora vendría a ser lo que es la comunicación verbal, la comunicación no verbal, es decir, el uso de gestos, miradas, contacto visual del niño. Valoramos lo que es el desarrollo del lenguaje, cómo está su vocabulario, cómo está su comprensión, cómo manipula, cómo maneja los sonidos, cómo los articula, cómo usa el lenguaje en diversos contextos. ¿Qué mensaje le da usted a las familias bolivianas, a los padres que en este momento seguramente han podido recibir un diagnóstico de autismo desde el área fonodiológica? Darles como mensaje a los papás es que no comparemos a nuestros niños. Cada niño tiene un proceso diferente, así estén dentro del espectro, son niños únicos, niños que tienen habilidades que se pueden potenciar hacia las que queremos trabajar. Lice Valeria, ¿qué consejo le brinda a los papás para que ellos puedan tener este tipo de herramientas en casa? Es importante brindarles a los niños órdenes claras y sencillas, como por ejemplo, dame vaso, dame el lápiz. Órdenes sencillas que le permitan al niño seguir las instrucciones e intentar siempre brindar apoyos visuales. Otro consejo sería involucrarnos en el juego del niño. En ocasiones los niños dentro del espectro autista no permiten que nosotros nos involucremos como tal y toquemos los objetos dentro de su juego, pero lo que podemos hacer es hacer un juego de habla paralela. Mientras el niño está jugando, qué sé yo, con los animales, él toma el caballo y nosotros podemos relatar lo que él está haciendo con el caballo. El caballo sale de paseo, el caballo come, el caballo hace y. Uno de los consejos que les puedo brindar a la hora de dirigirnos a nuestros niños con un diagnóstico de autismo es, a la hora de brindarles órdenes, ponernos a su altura, quiero decir a su estatura, para mantener y favorecer el contacto visual con ellos. Otro consejo, cuando nuestros niños cometen un error al pronunciar alguna palabra, lo que usualmente hacen los padres es pedirle al niño que repita la palabra. No se aconseja hacerles repetir a los niños la palabra, sino algo que funciona mucho mejor es modelar el lenguaje. O sea, de que en vez de hacerle repetir al niño la palabra que dijo mal, nosotros vamos a ser los que vamos a repetir dicha palabra y le vamos a añadir un comentario. Por ejemplo, si el niño nos dice, mami, mira el tato, 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 nosotros podemos decirle, oh, hijo, mira tu pato amarillo, qué lindo, vamos a jugar con el pato. De esta manera modelamos el lenguaje sin generar una frustración ni hacerle repetir al niño lo que queremos que diga correctamente. Lice Valeria, muchísimas gracias, excelente información la que nos ha brindado y obviamente los consejos para los papás que están presentes siempre en la hora Clifabol. Como siempre, un gusto. Ahora vamos a hablar del área de terapia ocupacional, que es una disciplina que también es parte del diagnóstico integral cuando hacemos ese proceso. Bienvenida, licenciada Elisa Peláez. Gracias por la invitación, como siempre es un placer estar en la hora Clifabol. Dentro del proceso del diagnóstico integral para descartar o confirmar un diagnóstico de autismo desde el área de terapia ocupacional, ¿cuál es la importancia para este proceso? Que el terapeuta ocupacional es quien evalúa todas las dificultades. Están presentes alteraciones sensoriales. Nuestra educación nos ha enseñado los sentidos. Entonces nosotros, los terapeutas ocupacionales, ya hablamos de los sistemas sensoriales. Entre estos sabemos que tenemos el sistema auditivo, visual, táctil, olfativo, propioceptivo y vestibular. Tiene como consecuencia que algunas conductas no sean las cónsonas o lo esperado a la normalidad
para el desempeño del niño. Y ahí es donde encontramos indicadores como el niño no se deja cortar el pelo por el ruido, sonidos de la licuadora. Entonces esto para él es un gran desafío a nivel táctil, justamente cómo él está percibiendo esa sensación, y por ende entonces hay el rechazo, hay el llanto, hay Lice no se deja cepillar los dientes porque no soporta la sensación del cepillo dental ni la sensación del colino en este caso. Entonces todo esto impacta de manera significativa, en este caso en las ABD o en las actividades de vida diaria del niño. Desde su área, ¿qué herramienta usted le puede transmitir a los papás sabiendo que un diagnóstico de autismo va a tener alteraciones sensoriales? El consejo desde el área de terapia ocupacional a partir de un perfil sensorial, ya sea hacia lo hiper o a lo hiposensitivo o hiposensible, y cuando hablamos de hipersensibilidad estamos hablando de un niño que siente mucho, que por ejemplo la arena no la soporto, me da sensación de asco. Un niño hiposensible es ese niño que quiero estar sucio, quiero tocar, quiero sentir, ¿ok? ¿Por qué? Porque los registros a nivel de cerebro se dan diferentes. Entonces ir disminuyendo en el tiempo a partir de estas experiencias. Otra de los consejos para los padres, promover todo lo que es independencia y autonomía. Ejecutar las tareas, vamos a vestirnos, busquemos los zapatos, vamos a comer solo, arreglemos la mochila. Eso es autonomía e independencia. Entonces, el autismo no es un condicionante que yo debo asistirlo, yo debo protegerlo, sino por el contrario, sí, desde ese amor, desde ese diagnóstico, ahora vamos a justamente promover todo lo que es esto, que seas independiente, que seas capaz de incluirte en los diferentes contextos que te van a tocar, escolar, de juego. ¿Para qué? Para que la asistencia que requiera sea la mínima. Licenciada Elisa, los padres tienden a equivocarse con ciertas conductas que ven a nivel de alteraciones sensoriales en los niños, cuando este niño puede tener una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Y claro, evidentemente este niño que por ejemplo le altera los sonidos, el papá de pronto lo va a aislar. Lo correcto es que si nosotros tenemos un niño hipersensible a nivel auditivo, si papá tiene el volumen del televisor en 10, quizás el niño lo está percibiendo en un 40. Y esto puede ser doloroso para el niño. Estas conductas erradas de los padres ante un pronóstico sin haber llevado antes a un diagnóstico o la valoración desde el perfil sensorial. ¿Qué pasa? Que ahorita lo sensorial está muy en boga, entonces el psicólogo, el fono, la maestra opina de lo sensorial y mandemos a jugar con fideo, mandemos un bloqueador de sonido, pero esto no funciona de esta forma. Es importante justamente conocer con pruebas específicas cuál es el perfil sensorial de este niño y a partir de una intervención adecuada, ¿ok?, podamos hacer el abordaje que corresponde dentro de las características sensoriales de cada niño. Elisa, muchísimas gracias por la importancia que tiene su área en lo que viene a ser el proceso del diagnóstico. Realmente me quedo con bastante información y sobre todo que nosotros como papá seamos conscientes que nos podemos equivocar y que no hagamos un diagnóstico, como se dice, casero desde casa, sino que busquemos los especialistas correspondientes. Es importante también que zapatero a su zapato. El fonodiólogo, el pedagogo, el psicólogo no puede opinar sobre las alteraciones sensoriales. Realmente muchísimas gracias, Elisa, por la información. Completando nuestro diagnóstico integral, nuestra invitada especial, que es parte de nuestro equipo, la neuropediatra, la doctora Giovanna Flores, la cual nos va a informar y nos va a explicar por qué es tan importante el área de neuropediatría para completar el diagnóstico integral, ya sea para descartar o confirmar un diagnóstico de autismo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Flores, soy neuróloga infantil. Los neurólogos desempeñan un papel crucial en la evaluación de funciones del cerebro y descartar
otras condiciones médicas que puedan estar contribuyendo a los síntomas del paciente, como trastornos del sueño y epilepsia u otras enfermedades neurológicas que puedan estar imitando síntomas de autismo, pero que no lo son. Dependiendo de la historia clínica y del examen físico de cada niño en particular, se pueden recomendar otro tipo de estudios. Por ejemplo, un electroencefalograma. Sabemos que hasta el 30% de niños con trastorno de espectro autista pueden desarrollar en algún momento epilepsia. O una neuroimagen como la resonancia magnética del cerebro en busca de trastornos metabólicos u otro tipo de pruebas metabólicas. Las detecciones de plomo en niños que viven en entornos de alto riesgo o incluso pruebas genéticas para buscar trastornos específicos como el síndrome X frágil o el síndrome de Rett, entre otros. Le damos la bienvenida a nuestra terapeuta, la licenciada Cristel Cadario, la cual nos acompaña en el proceso de intervención y tratamiento después de que el niño haya realizado un diagnóstico integral. ¿Cuál es la experiencia que usted tiene de los padres que han estado con nosotros en Clifabor y desde su experiencia, cómo los padres han ido procesando este diagnóstico? Una vez se hace esta intervención con el niño, vemos papás mucho más calmados, más tranquilos, más regulados. ¿Por qué? Porque están informados. Porque la información es poder, saber, conocer respecto al autismo, conocer los indicadores, conocer el método de trabajo, les permite sentir más control sobre la situación y también les permite conocer más a su niño y poderle brindar lo que necesita. Entonces estos papás van evolucionando y creciendo junto con su niño. O sea, nuestros niños van evolucionando porque vienen a terapia y nosotros ponemos el 100% en ayudarlos a que ellos generen las habilidades que les faltan. Pero también ponemos el 100% en acompañar a este papá y a esta mamá que llegaron perdidos y que no sabían quién podía ayudarlos. Y esto estaba generando un gran problema en casa. Y llegan aquí y nosotros acompañamos este proceso. Este acompañamiento que se hace el niño va acompañado también de los papás, porque los papás buscan respuesta. ¿Cuáles serían las palabras de fortaleza como terapeuta hacia los papás que tienen este diagnóstico de autismo? Bueno, lo primero que les diría es que un diagnóstico no define quién va a ser su niño. Quienes definen quién va a ser su niño son ellos mismos, son los papás. Necesitamos padres que se empoderen, que aprendan, que entiendan respecto a las necesidades que tienen sus niños y las validen y los apoyen y los acompañen, que reestructuren su familia para brindarles el lugar que ellos necesitan para crecer y aprender. Esta validez que usted menciona es el hecho de creer en su hijo, o sea, creo en mi hijo. Lo principal es crean en su hijo, crean 100% en su hijo. Su hijo puede lograrlo, pero necesita un entorno seguro, este apoyo, este acompañamiento, este abrazo a su diferencia que le permita realmente lograr alcanzar su máximo potencial. No olvidemos lo más importante, que nosotros como padres podamos creer en el potencial de nuestros hijos. No olvides que tú como papá eres la mayor fortaleza que te tienen en casa, que un diagnóstico no determina quién es tu hijo. Muchísimas gracias, Lice Cristel, por acompañarnos en la Hora Clifabol. Continuando con nuestro programa La Hora Clifabol, pues ahora nuestra invitada especial es nuestra mamá, una mamá clifabulosa que nosotros le hemos puesto aquí en Clifabol, dada a la actitud que ella tiene frente a esta meta que le ha propuesto la vida, en retos para ella como madre, afrontar desde la experiencia cómo es que dentro de la familia se afrontó estas dificultades. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Mariela Paz, soy mamá de Mateo. Mateo recién cumplió 4 años, está pasando terapias desde los 2 años y 2 meses en Clifabol. Todos los que me conocen saben que soy una mamá súper desconfiada con las personas, con cualquiera que se pueda relacionar, Mateo y también Santiago, que es nuestro hijo.
Y la verdad que en Clifabol, al principio, sí tenía desconfianza como toda mamá cuando pasaban las terapias, pero luego me fui dando cuenta que realmente era un lugar donde daban contención no solo al niño, sino también a los padres, donde les importaba realmente que el niño se desarrolle, o sea, donde realmente se valoraba mucho el tema de la humanidad. Mi experiencia prácticamente fue al principio de negación, como muchos de los papás, negación a que mi hijo necesitaba ayuda, ¿no? Mateo actualmente no tiene un diagnóstico definitivo por su edad, pero sí es evidente que tiene un retraso global en el desarrollo, no a nivel cognitivo, pero sí en tema de comunicación y de relacionamiento. Entonces, al principio igual yo no me daba cuenta porque él nació y a las 3 semanas vino la pandemia. Éramos unos papás súper protectores, no lo dejaba, recién él conoció el supermercado a los 2 años. Entonces pensábamos que muchas de las actitudes eran esas. Incluso yo cuando mi esposo me dice la palabra autismo o me dice creo que necesita algún tipo de apoyo, de ayuda, yo le dije, estás loco, mi hijo no tiene nada. Y después me dijo, bueno, ponte a pensar, me dijo, si no tiene nada, la ayuda que le puedas dar ahorita a tu hijo mediante gente profesional va a ser súper valiosa porque si no tiene nada lo va a potenciar a desarrollarse de manera más rápida. Y si tiene algo, que todavía no sabemos qué puede ser, pero si tuviera algo, igual le va a ayudar a que ese algo se aplaque y ya estamos actuando a tiempo, porque lo principal en esto es actuar a tiempo. Cuando te diste cuenta de esto que mencionó el papá, ¿cómo reaccionaste? Primero reaccioné de decir, no, yo vengo de una familia muy grande, entonces somos 6 hermanos, entonces Mateo es el nieto número 12. Y yo decía, yo he tenido todos mis sobrinos, yo he visto cómo son, que está todo normal. Lo que pasa es que Mateo a nivel cognitivo es muy inteligente, no tiene dificultad. Entonces él comenzó a decir sus primeras palabras a los 5 meses y medio. Al año decía la palabra que se le ocurra, hasta la más difícil la podía decir, pero decía palabras sueltas, solo que yo no me daba cuenta de eso. Incluso yo manejaba una aplicación que muchas mamás sé que la manejan, que se llama Baby Center, donde te iban mandando cada semana, tu hijo tiene tantas semanas y le espera que haga esto, ¿no? Y todo siempre Mateo lo hacía, incluso hacía más de lo que la bendita aplicación decía. Entonces yo decía, está todo perfecto porque está acorde al desarrollo, está acorde a la edad, incluso hasta él dice más cosas, hace más cosas, porque claro, Mateo era súper estructurado con las rutinas y no era selectivo, no le molesta el ruido, o sea, tiene muchas cosas que no. ¿Qué era lo que sí él hacía? Aleteaba con las manitos, pero también yo lo asociaba con que mi suegra siempre que lo veía le decía, ay, mi príncipe, y le hacía así de su emoción de ella. Entonces yo decía, él imita lo mismo, porque solo lo hacía en su mayoría cuando la veía ella. Entonces yo decía, bueno, eso ahora ya lo hace cada vez que se emociona mucho por algo, no es todo el tiempo. Y no hacía caso a su nombre. Pero como a veces le decíamos Mateo y él miraba de reojo, entonces nosotros decíamos, es porque no quiere. ¿No? O sea, habían cosas que no estaban muy claras, pero sí algo que se notó muchísimo es Mateo no apuntaba las cosas, solo te agarraba la mano y te llevaba hacia el objeto. No miraba, si uno decía, mira el avión, no miraba hacia ver el avión. Cuando ya vinimos a Clifabol, ¿dónde caes en cuenta que de pronto habían alerta que como mamá debiste decir antes, ups, en esto no me di cuenta? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Tenían razón. Tenían razón. Necesitaba apoyo. Sí noté muchas de las cosas cuando me dijo, el niño lo que tiene que aprender en sus primeros años es cómo comunicarse. En cambio, Mateo lo que mucho aprendió, y claro, como él comenzó con eso, yo seguía bajo esa misma línea de, él comenzaba a decir colores, él comenzaba a decir medios de transporte, animales marinos, animales terrestres, insectos, o sea, comenzaba a decir un montón de información y yo decía, wow, está perfecto, está genial, y comenzaba a más bien practicar cosas acorde a eso, en vez de enfocarme en que el niño tenía que decir lo básico de toma, dame, quiero esto, entonces, mío, mi mamá, mi papá. Ajá, el sentido de pertenencia. Entonces, todo eso
sí lo adquirió aquí en los primeros meses y también pudimos ver que ese sentido era también falta de estimulación temprana. Cuando con Mateo hicimos el proceso de los 6 meses de intervención, ¿cuáles fueron los avances que ustedes como papá vieron en Mateo? Y ustedes como papás, ¿qué fue lo que fueron aprendiendo en ese tiempo que Mateo estuvo en el proceso de intervención? Mateo no apuntaba, ya comenzó a apuntar, comenzó a hacer un mayor contacto visual. Cuando uno le mostraba las cosas, comenzó a mirar donde uno les estaba apuntando. Las estereotipias, sí, las disminuyó. Incluso en ciertas partes las ha eliminado y otra vez vuelven a... O sea, como que es cíclico. Avanzo y es como que vuelvo nuevamente. Sí, tal vez cuando hay mucha emoción, ¿no? En el caso de Mateo, ni en el tiempo de pandemia, que aquí sí fueron hasta mi casa, eso sí, las terapias han seguido. Han continuado, en la casa. No se pararon. Sí, en ese tiempo, o sea, nunca se ha visto eso. Eso era lo que me decían, que a pesar de que él incluso un tiempo estuvo un mes sin terapia, no tuvo un retroceso. Cuando era más pequeñito, no tuvo ningún retroceso, sino más bien él siempre va desarrollando y va avanzando, y conforme a su cerebro va madurando también. Exacto. Los avances son mayores. Cuando los retos por ejemplo, cuando se quitó el pañal, que fue a los 2 años y 8 meses, él tuvo un salto grande porque su cerebro automáticamente maduró, ¿no? Cuando igual ya no utilizó el biberón, la mamadera, entonces también... Entonces, cada paso también ayuda a que él vaya avanzando en su proceso madurativo. ¿Cómo recibieron ustedes cuando hicimos, después del proceso de intervención, el diagnóstico? No es un diagnóstico definitivo por edad cronológica, ¿no? Porque sabemos que un diagnóstico es a partir entre los 5 a 6 años. En este caso, Mateito ha cumplido los 4 años, ha tenido grandes avances. Cuando recibiste este diagnóstico, cuando escuchaste a la neuropediatra, ¿cómo te sentiste como mamá? Realmente no importa qué pueda suceder más adelante. Lo que importa es lo que yo pueda hacer ahora. Para evitar todo lo que puede venir más adelante. Y la fortaleza que tiene Mateo. Sí. Que justamente, por ejemplo, la importancia de un diagnóstico es poder ver las fortalezas en el paciente y las debilidades dentro de su proceso de desarrollo evolutivo. Para saber de qué me agarro, qué más puedo trabajar, qué más puedo hacer, ¿no? Sí. Mariela, para culminar la entrevista, ¿qué mensaje usted le da a estos papás, a la familia, para que se pueda hacer un proceso de intervención de manera preventiva? El mensaje que les doy es que si ustedes notan algo en su hijo que sea distinto, aunque sea un solo síntoma, no tengan esa negación, o más bien tengan esa apertura de poder darle a su hijo a tiempo la ayuda que necesita, ¿no? Que mientras más pronto actúen es mejor para su hijo y también para ustedes, porque cuando el niño logra propósitos, logra independencia, pues a los padres es también nuestro beneficio, no solamente de esfuerzo físico, sino también de esfuerzo emocional y de la alegría que uno siente de que sus hijos vayan continuando, ¿no? Además, que crean mucho en sus hijos, que traten de regular un poco la ansiedad, porque lo principal es creer que los niños pueden hacer todo siempre y cuando nosotros como papás podamos darle las herramientas necesarias y ellos tengan una mochila completa para poder desempeñarse y desenvolverse. Y eso muchas veces no solo lo damos nosotros como padres, sino también los dan los profesionales. Busquen un lugar, para mí en este caso ha sido Clifabol, así que busquen un lugar en el que se sientan confiados y en el que vean que sus hijos avanzan. Informarse demasiado, nunca quedarse con una sola opinión, sino siempre también tener uno mismo su propia opinión, leer mucho. No esperen ese tiempo. Si ustedes pueden ayudarle a que él lo logre, que lo haga, porque si no tiene nada, está bien, lo han ayudado, pero si realmente tiene algo que todavía no sabemos qué, ya van a haber actuado a tiempo y obviamente su pronóstico es mucho más positivo y es distinto. Cuando en realidad no hay dinero que valga, no hay otra cosa que valga en un futuro, que es lo que ahorita yo puedo hacer con mi hijo a tiempo, en la edad donde la neuroplasticidad es mayor, donde las adaptaciones, donde los cambios ellos los pueden agarrar de mejor forma. Entonces es ahora donde yo tengo que agarrar el control, porque todo lo demás va a poder esperar.
todo lo demás tiene tiempo, pero su hijo no tiene ese tiempo. Así que eso les puedo. Gracias, Mariela. En verdad, yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, una de las grandes fortalezas de Mateito es justamente esta familia fortalecida, y es su mayor fortaleza en Mateo, porque como ella lo ha dicho, sin duda que el estar ahora aquí presente para Mateo, el pronóstico va a ser distinto de aquí a un tiempo. Así Amén. que, Mariela, Gracias. por tanto, gracias por dar y gracias por transmitir tanto a tanta familia. Sí, gracias a ustedes y muchas bendiciones. Que el Señor les siga dando sabiduría para lograr todo lo que se propongan y seguir haciendo lo que hacen, porque lo hacen muy bien. Amén. La importancia de acudir a tiempo. Desde la parte preventiva podemos ayudar a nuestros hijos. Si tú eres un papá que has observado estas conductas, apura, ve que te esperamos en Crifavor. Y si tú no tienes un hijo con estas características o con esta sintomatología, de pronto viste al hijo de tu amiga, al hijo de tu hermana, a un pequeño, es importante que puedas hacer suma ahora y comunique y que avises. No olvides que es súper importante encontrar un centro especializado para que pueda tratar este tipo de dificultades. Te esperamos aquí en Crifavor.